www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Señores, continuamos conversando con Guido Riggio Pou. Bueno. No, Guido. Perché è italiano, signor esposo. Guido Riggio. Guido. De la Toscana. Guido. Italiano del Cibao. Guido Riggio. Italiano de Santiago. Sí, de Santiago. Entonces, él es integrante, vocero del Foro por un Estado Laico, el Foro Eugenio María de Hostos. Entonces, ¿quiénes son el foro? Usted y sus dos hijos. Escúchame, Víctor. ¿Por qué razón? No, es bueno aclarar eso. Yo le digo. Ahora, yo se lo digo, pero es para que le explique quién es el foro. Lo que importa son las razones. Sí, pero estoy de acuerdo, pero es para. Es una chance, Julio, para que explique quién es el foro. A las 10-11 minutos, porque el foro entiende que es inconstitucional el culto, la Eucaristía. El concordato. No, la Eucaristía que celebró el Tribunal Constitucional en ocasión de una fecha patria o en ocasión de un aniversario. ¿Y qué es lo que fundamenta ese recurso de inconstitucionalidad? Anda, si nosotros... Escúchame, señor Riggio. Sí. A partir de este momento yo también voy a tener que guardar silencio al estilo Eury, porque me escriben por aquí que usted era como un hermano de don Ricardo Tomás Hernández Gobaira, mejor conocido como don Tito Hernández. El padre del primer esposo de mi madre, padre de mis dos hermanos. Nos juntamos todas las tardes. Sí, ya me llamaron por aquí a darme un cajetazo. Y debería haberte callado antes, porque uno de los que está implicado en este recurso de inconstitucionalidad es nada más y nada menos que tu padre. Sí, que tiene una notificación por ese culto. No, pero mi padre es un opositor rabioso. Si ve al señor Riggio, el señor Rillo tiene que cruzar el otro carril. Pero ¿en qué está fundamentado? Es un vaticanista, el otro hombre es un vaticanista. Ese voto lo conozco yo de antemano. ¿Por qué está fundamentado el fundamento de la intimación que se le hizo al Tribunal Constitucional y a cada uno de sus miembros es muy sencillo? Nosotros, antes de hacer esa intimación, estábamos preparando una intimación para el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, para que no asistieran al Te Deum del 27 de febrero. Anda, por Dios. Y entonces le íbamos a someter al Tribunal Constitucional esa instancia para que él no permitiera que aquellos fueran al Te Deum. Pero, oh sorpresa, resulta que el tribunal que tiene que juzgar la instancia que estamos preparando, de un pronto se destapa y ¡rián! Y se va para el Te Deum oficialmente. Estaban todos ahí en primera fila. Señores, pero si ese es el tribunal que va a juzgar va a haber que recusarlo las todo, ideologías, empezando por Don Milton. Las ideologías que se van a presentar, los conflictos ideológicos que se van a presentar, si ese es el tribunal que va a juzgar, ¿cómo puede ser que ese mismo tribunal participe del delito? Ahora, ¿por qué es un delito? Del delito. ¿Por qué es un delito? No. Si hay libertad de culto. Don Guido. No, escúcheme. Don Guido Riggio Pou, ¿por qué es un delito si usted está pregonando la libertad de culto? Si don Milton Ray Guevara puede ir a... privilegio, Julio, el privilegio, ahí está. El privilegio. Es que no hay ningún privilegio. No, porque el presidente y todos los funcionarios tienen derecho a ir a la iglesia que quieran, José. Pero no oficialmente. Sí, no pueden ligar los símbolos del Estado. Don Guido, es que la presencia de ninguna religión. Don Guido, es que lo que lo oficializa es la presencia del mandatario. Porque es peor. ¿Por qué un acto? Peor. José, por la presencia de las autoridades. Eso está en el programa oficial. José, si el presidente de la República, óyeme José, si el presidente de la República fuera Eury Cabral, y Eury Cabral es de religión evangélica y después de juramentarse en el Congreso Nacional coge pon de Rafi Paz, el acto oficial de la presencia del mandatario sería en el culto de será Rafi. Por el virtud del tratado de concordato con el Vaticano es que lo hace Eury. Sí. Es por eso. Don Guido. El concordato, y se lo puse ahí, el concordato lo único que dice es que la iglesia cantará unas oraciones por el Estado Dominicano y por su presidente. Pero lo hace en la catedral, en los días de fiesta. Ahí no hay ningún compromiso contractual para que el Estado asista, ningún mandato. Y entonces lo único que pone al final es en latín la oración que se va a pronunciar. Pero ahí no hay nada. Pero el Te Deum es eso. Ocurre en el Te Deum, eso es. Ese es el Te Deum. Estamos hablando de lo que dice el concordato. El concordato no dice el Estado tendrá que asistir a un Te Deum ni a una ninguna capilla oración católica en el palacio, una capilla. Eso es peor todavía. Una capilla católica. Eso es peor.
Esa es una de las cosas que van a llegar al Tribunal Constitucional. Esa capilla hay que sacarla del Palacio. Pero por una razón. Por la sencilla razón de que este es un Estado laico desde 1924. Mira, ahora, si fuésemos confesionales, no puede ser una capilla ecuménica. Es otra cosa. No puede ser ecuménica. Pudiera haber una capilla ecuménica, pero el Estado no debe estar ligado a ninguna. ¿Y quién representa al Estado entonces? A ninguna ideología. Don Guido. ¿Cómo que quien? El Estado es de todo, es plural. Sí, pero ¿quién lo representa? Entonces, si yo soy ateo, si yo estoy ateo, el Estado tiene que representar mi conciencia. Fíjese, Don Guido, pero ¿quién la lo representa? La conciencia nace del individuo. Ninguna institución puede tener conciencia. El Estado no tiene conciencia. Pero tiene representante. El Estado no tiene conciencia porque solo el hombre y la mujer tienen conciencia. Vulnera los derechos suyos como ciudadano el hecho de que un magistrado esté en un culto católico. No, si él quiere ir personalmente. Lo que vulnera es que la institución que va a juzgar a las otras instituciones y a la sociedad... Julio, la instancia ¿y cómo se lo identifique? Don Guido, ¿y cómo se lo quita? El doctor Gómez Vergés es juez del Tribunal Constitucional y es católico ferviente y entonces quiere adorar a Dios a través de una misa oficializada en el Te Deum en la catedral. Y cuando entra, ¿cómo dice en la puerta? Ok, voy a quitarme mi traje de juez y voy a entrar aquí. No, eso es igual que el presidente de la República. No estamos hablando de posturas personales, estamos hablando de posturas oficiales. Pero eso es lo que usted dice. Oficialmente. Usted dice que ellos pueden ir personalmente, pero no oficialmente. Pero el presidente de la República cuando va, él lo hace como persona, por intuito va persona. Oficialmente en un programa, como dijo don José La Luz, eso va en un programa, en una invitación, eso está incluido oficialmente dentro de la ceremonia. Pero el concordato no dice que el gobierno tiene que asistir. Simplemente dice que cantará, que la iglesia cantará. Pero que cante el todo lo que quiera. Pero no puede ser solo. Puede cantar. No. Es que dice el Te Deum es una celebración oficial. No, el Te Deum es una celebración oficial. Pero no es lo que dice. Pero perdón, el Te Deum es una celebración oficial entre el Estado Dominicano y el Estado Vaticano. ¿Qué lo hace? No está estipulado en el estoy de acuerdo con cosas del concordato. No está. Señores, vamos a ver qué está pensando la gente sobre el debate. 10, 18 minutos. Adelante. ¿Aló? Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días, adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos bien. ¿Usted considera que es inconstitucional? No, pero espérate, Julio, para analizar el tema, porque no es fácil meterle la mano a esto, hay que tener criterio. ¿Usted considera que es inconstitucional que el presidente y las autoridades asistan al Te Deum el 27 de febrero? Sí, es inconstitucional. ¿Cómo? Bueno, tú se la acomodaste y él dijo que sí. No, tal vez se lo dejaba pregunta inducida. Mira a ver si le quiere hacer la pregunta a este también. Él entendió constitucional, no, es inconstitucional. No, él te dijo que es inconstitucional. No, constitucional. Buenos días, adelante. Aló, buenos días. Sí. Adelante. Totalmente de acuerdo con el señor que está ahí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya son dos. Él solo, ya son dos. Que no llamen de Santiago. Por favor, a los hijos del señor Rillo, por favor, que permitan que el teléfono, que la gente se exprese. Tú no dijiste que iba a estar neutral. Él dejó un coro ahí en Santiago. 10-19 minutos, buenos días. ¿Usted qué piensa? El señor es de casualidad masón. Pregúntele, por favor. Sí, él es masón. No, tú eres loco, no. Él acaba de Pero usted qué piensa de lo que él dijo. ¿Aló? Nada más quería saber si era masón. Buenos días. Buen día, Julio. Sí. Buen día a todos. Mira, oye, la iglesia tiene tantos privilegios, Julio, que ahora en Semana Santa, cuando salían la peregrinación a caminar, a la iglesia católica le mandaban policía, seguridad en toda la esquina. A la evangélica se bajondeaban ellos. El señor tiene razón. Pero espérate. Es que la iglesia evangélica dice que tiene razón. Los jondeaban. No, es que la iglesia evangélica no tiene procesión. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Julio? Ramón Guzmán. Ramón, ¿qué tú piensas? Mira, y lo que yo pienso es que el Estado representa a toda la sociedad, no una iglesia. Entonces, por eso es anticonstitucional y por lo menos el Estado es una sola iglesia, debe de ser neutral. Bueno, pero ve acá, Víctor. Buenos días. ¿Usted qué piensa? Eso es un hereje, ese que llamó ahí. Un hereje. Totalmente inconstitucional. Vamos a escucharlo. Que está hablando de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo? Estoy hablando de Estados Unidos y creo que es totalmente inconstitucional. ¿Desde Estados Unidos? Sí, de Estados Unidos. ¿Cuál es el nombre suyo? Mi nombre es Tensi. Tensi. Pero Mr. Tensi, y cuando el presidente Obama va a una iglesia y va con Pero lo hace es bautista de persona.
¿El católico? El Estado de los Estados Unidos. Déjeme oír, espérate. ¿Cómo es, señor Tensi? Como presidente de los Estados Unidos, él no puede ir a presentar el gobierno de los Estados Unidos. Que diferente. El presidente, sea Fernández, sea Danilo Medina, hay representación como presidente de la República Dominicana. Pero, Mr. Tensi, no va como ciudadano común. Pero, Mr. Tensi, cuando el presidente Obama y su esposa... ejercer cualquier libertad de culto que quiera. Pero, Mr. Tensi, cuando el presidente Obama y su esposa Michelle... La pregunta, en la toma de posesión hay un acto oficial religioso. No. Okay. Pero cuando él va a una iglesia, su iglesia bautista. Va, no va el presidente. Adelante. A ver la pastilla, Víctor Gómez Casanova. Tómatela tú, enviado del mal. La clase patrón del mal. La clase política de Estados Unidos, Satán, ha sido episcopaliana. Los juzgos eran episcopalianos. Bueno, ha tenido un solo presidente católico, que fue el presidente Kennedy. Actualmente el vicepresidente Joe Biden es católico. Más episcopaliano que protestante, que todo en la presidencia. Sí. Adelante, buenos días. Por eso favorecen el matrimonio homosexual. Yo considero que todo eso hay que cambiarlo. Toda esa vaina de que te dé, ¿qué vaina es esa? El presidente que se inaugure, que empieza a trabajar de una vez. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Adelante. Buen día. Sí. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo pienso que habría que investigar a cuántos niños le vamos a dar desayuno en el día de hoy con lo que está haciendo el señor, o sea, con elevar un recurso, qué sé yo qué. No, pero aquí lo que hay que hacer es luchar para trabajar y dejar la vagancia. Eso es un disparate lo de ese señor. No. Vendirlo. Buenos días, diga usted. ¿Aló? Sí. Bueno, ese señor está loco, que se vaya para Cuba. No, falta respeto. Saludos a todos. Es un intelectual. Adelante. Yo creo que es inconstitucional. Y otra cosa que yo quiero preguntarle a él. En el caso de que en el país, que yo aspiro algún día que haya un presidente que sea cristiano evangélico, ¿tendría que ir a toda esa letanía que se hace el 27 de febrero? Bueno, la Corte Constitucional de Colombia dice eso mismo en unos documentos que yo le puse ahí. Eso es improcedente. Exactamente. Por esa razón. Porque si el tipo es evangélico, ¿cómo lo pueden obligar? O si es ateo, o sea, eso va en contra de la conciencia. Si es base de todo derecho. Si es ateo, no gana. Hombre habla, destapar una vaina del diablo. Adelante. Es un tema muy conflictivo. Muy buenos días. Sí. Cándido de Cristo Rey. Adelante, Cándido. Entonces, ¿quiere decir que la Iglesia Católica para el mundo entero lo tiene en su mano? No, ¿quién ha dicho eso? Adelante, buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí. Un saludo a todos allá. Decir que personas así como ese señor y la luz, cuando hablan, no hablan para mucha gente, hablan para aquellas personas que tienen algo de inteligencia. Yo lo que pienso es que un día el pueblo se levantará y se dará cuenta del dominio que tiene la iglesia junto a las potencias, y entonces el pueblo cambiará. Gracias. Que vive el Papa. Buenos días, adelante. Ahora la iglesia la culpable de todo. Sí, diga usted. Yo lo que creo que debiera haber, equidad para toda la religión. Pero lo hay. La Constitución establece el Estado laico. La Iglesia Católica controla todo. No. La Constitución establece el derecho de cada ciudadano a adorar la iglesia que le corresponde. Espera un momentito. Eury, ¿hay equidad? Todavía no. ¿Cómo que todavía no, Eury? No hay equidad. Eury, pero una prueba de equidad eres tú. Pero cada vez que hace una pregunta es un veneno que tira. Todavía no hay equidad. Cada dominicano y dominicana tiene el derecho de pertenecer a la iglesia y tener la creencia, la religión. La libertad de culto. Una cosa es la libertad de culto, otra es el trato del Estado con las iglesias. ¿Y a ustedes lo persiguen? Todavía no hay igualdad. Estoy hablando, hay una serie de cosas, claro. Nosotros no criticamos los privilegios. Cuando Trujillo era que perseguían a los testigos de Jehová porque no se paraban en el himno nacional. Por ejemplo, lo que nosotros pedimos es lo siguiente: cuando se hace un complejo habitacional, ya se está cambiando. Hacen una iglesia católica, pero no hacen una iglesia protestante. Ya se está cambiando. Ya el Estado está entendiendo. Aunque algunas cosas parece que hacerle comédica en sentido general. Porque acuérdate que el padre Manuel Ruiz le demostró aquí en el Sol de la Mañana, en Refi Paz, le demostró que ustedes tomaban más exoneraciones de vehículos y más cosas que la iglesia. Yo no lo puedo creer. No, sí, él él lo demostró. te quede callado. Yo no recuerdo eso. No, él dijo, oye, ¿qué le explicó? Que era más complicado para ellos. Oye, que lo recuerdo. Oye, que lo que pasa a la luz. Que para un sacerdote católico procurar una exoneración tiene que dirigirse al obispo.
y el obispo al cardenal, y es una tramitación. Claro, no, la tramitación, pero oye, entonces, el evangélico nada más tiene que ir él como pastor. Rafi le dijo, sin pasar por ninguna, sin pasar por ese diezmo da más que la ofrenda católica. Sin pasar por ninguna parte. Pero ¿sabes por qué? Y entonces, Julio, ahí el padre demostró que tenía hay una estructura compleja en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica como tal tiene todo. Eso fue lo que le dijo. Como tal, pero yo digo, en términos personales, usted le demostró. En términos personales, usted porque hay más orden que la Iglesia Católica. No, lo que pasa es que la Iglesia. Pastores, oye, que hay una estructura, como decía. En su casa ponen sus 2 hijos, 2 sillas plásticas. No, ahí sí tienes razón. Hay una estructura. Oye, hay una estructura. No, porque la iglesia no es de nadie. La iglesia es una relación con Dios. O sea, lo que pasa es que en la Iglesia Católica hay una estructura que tiene relación directa con el Estado Dominicano. Los evangélicos todavía no lo tenemos. Por eso es que hay que dar eso de hablar con lengua. Bueno, un momentito. Buenos días, adelante. Habla usted, adelante. Adelante, buenos días. Aló, buenas. Sí. Buenas, Eury. Sí. ¿Cómo está usted? Bien, bendecido y en victoria. Bien, mira, Eury, como tú eres cristiano, yo simplemente llamé para recordarte algo que no entra en contradicción con la Biblia. En caso de que mañana seguramente, por ejemplo, un presidente cristiano, te cito incluso la Biblia, en el Antiguo Testamento, narra de la historia de un rey que se le acercó incluso a un sacerdote y le explica, mire, al profeta, y le dice, mire, ¿qué pasa si el rey, el rey al que yo le sirvo es pagano? Como él es muy fuerte, muy gordo, en pocas palabras, él viene y se recuesta de mí, o sea, en el hombro, y aló. Pero aterriza. Y él sin querer, eso era cuando él se le postraba a su dioses. Y como esa persona que era el segundo en el mando, le servía incluso al dios de. ¿Qué es lo que tú quieres decir? No, lo que quiero decir es que él le decía, como yo entro a un templo pagano y él era una persona creyente en Dios, y él se recuesta de mí y yo me postro al piso y se ve como que yo estoy sirviendo alguna pleitesía. Gracias. Mira, déjame decirte. Buenos días. Adelante, buenos días. Sí, aló. Buenos días. Sí, buenos días. Un saludo para todos, en especial a mi hermano Amaury Jaibar. Les habla Patricio Lora. Adelante, Patricio, adelante. Dos cosas le voy a decir. Ese señor le ha tocado a ustedes por tercera la bola en la mano. Y una pregunta para él. Según él, entonces, el presidente de la República no está obligado a ir los 21 de enero a donde la Virgen. No, oficialmente no, por el concordato mucho menos. El concordato y el día de las Mercedes no debería de celebrarse. ¿Y el día? El Día de las Mercedes, 24 de septiembre, no debería de celebrarse como día religioso. Bueno, si podemos celebrar la muerte de las flechas que se devolvían contra los indios, pues podemos seguir celebrando. Lo que Juan Bo dice. Buenos días, adelante. Y buena, Elvi, habla América Abreu. Acuérdate que a Jesucristo, ¿quiénes fueron los que lo crucificaron? Los católicos. Oye, ¿cómo? Que los masónicos crucificaron a Jesucristo, dice ella. Sí, pero yo no soy masón. No, lo que está hablando es de que los católicos, porque la religión católica la fundó Constantino, no fue Jesucristo. Eso es otra mentira. Eso es peor que la donación constantiniana con la que la iglesia se apoderó de muchísimos territorios y se descubrió que era falso. La fundó Pablo. No, la fundó Constantino. No la fundó Pablo. Constantino usó ese movimiento. Exacto, lo usó políticamente en el concilio de Nicea. Una parte, porque los otros fueron perseguidos. Los verdaderos cristianos tuvieron que huir de Roma y todos sus escritos se quemaron y Constantino se quedó con la iglesia. El concilio de Jerusalén. El cristianismo no es solo el catolicismo, el cristianismo es más. El concilio de Jerusalén se celebró en el 47. Pero los católicos son cristianos. Ya puede decirse que del concilio de Jerusalén ya está, tiene cuerpo el cristianismo. No, pero eso era un grupo minúsculo. Bueno, pero empieza todo. Lo que pasa es que los primeros protestantes no fueron Lutero, los primeros protestantes fueron los que Constantino persiguió. Esos fueron los primeros protestantes. Lo de los evangelios no. Y ahí salieron el evangelio de María Magdalena. Todo eso. Judas. Están saliendo. Entonces, los protestantes son aquellos que fueron perseguidos. Esas ideas. Pues Constantino le cayó arriba y los mandó a matar. Inclusive, la primera cruzada.
Las primeras. En esa época, los cristianos se mataban unos con otros, los obispos peleaban unos con otros porque hubo una discusión muy amplia donde se alteraron los evangelios. Pero no hablemos Fíjense de que si usted lee los evangelios, eso es una historia, la historia de la iglesia. Es una obra de arte la historia de la literaria. Son seres humanos. Todos revisados. Son seres humanos. O sea, los cristianos son seres humanos. Pero permítame decirle algo. Pero permítame un minuto. Mire, don Guido. Los cristianos tártaros. Pero mire, estamos conversando con don Guido Riggio Pou, una persona con una formación intelectual que hay que respetarle, descendiente de italianos, pero radicado en Santiago, que independientemente de que usted esté de acuerdo o no. Italiano como el Papa Francisco. Exacto, pero independientemente. No, el Papa Francisco es argentino. No, pues igual que él. Descendiente de italianos. Igualito que él. Claro, el cardenal Bergoglio. Pero independientemente de que usted comparta pero o no. es dominicano, no argentino. Es verdad. Y el Papa es argentino. Argentino, no dominicano. Independientemente de que usted comparta o no los cuestionamientos que hace don Guido Riggio a este concordato y al Estado laico, o sea, defendiendo que sea un Estado laico, yo creo que una de las muestras de avance de nuestra sociedad es precisamente que estemos discutiendo este tema, que la nueva Constitución de la República permita, a través de estos señalamientos y de este recurso de inconstitucionalidad que usted ha depositado en el Tribunal Constitucional, que se conozca esto. Y la pena es que son 2 siglos atrasados que estamos. Porque esto debimos haberlo hecho hace 200 años atrás. Pero usted sabe que nunca es tarde si la dicha es buena. Pero algo todo el mundo, avanzando. claro que sí. Ya la iglesia reconoce que Duarte fue excomulgado y ya reconoce que no fueron partidaria de la dominicanidad. Lo de Duarte, la historia lo dice. Lo de la excomulgación de Duarte, como usted mismo lo señaló ahorita, hay interpretaciones, porque él sí fue acusado de hereje, pero eso tuvo muchas motivaciones políticas, claro, la diferencia de la época. Ahora, yo lo que creo es que usted merece todo el respeto y la consideración, porque usted ha esbozado sus planteamientos con mucha responsabilidad y con muy buenos fundamentos desde su punto de vista, y el Tribunal Constitucional y los estamentos correspondientes. Ahora, el tema de la religión es un tema muy controversial, porque cada quien eso genera pasiones y debates. Cada quien tiene derecho a creer en lo que quiere, en lo que piensa. Me dice J. Ascona. ¿Quién es J. Ascona? Que el presidente de Estados Unidos toma juramento sobre una Biblia, con la mano derecha sobre la Biblia, y al final dice: Dios me ayude. Bueno, pero eso, eso es totalmente genérico. La Biblia es un instrumento, es símbolo de la sabiduría, del conocimiento humano. En la justicia, de la usted historia. va a rendir testimonio frente a un juez, usted jura sobre. Y de hecho es hebrea, ni siquiera es católica. Fíjate que los católicos, para arrebatar la historia a los hebreos, tuvieron que desacreditarlo como los que mataron a Cristo, y no fueron los hebreos que mataron a Cristo, fue el gobierno romano, porque nadie se crucificaba por términos religiosos, solo los que estaban en contra del Estado romano. Un castigo. Ese era el castigo de los romanos. O sea que eso fue totalmente cambiado. La historia ha sido totalmente modificada por ¿quiénes? Porque los ganadores, que son los que escriben la historia. Y entonces nosotros creemos que debemos dar un paso más allá de lo simple aparente para llegar a las raíces, para poder descubrirnos a nosotros mismos. Hasta que nosotros no descubramos al Duarte masón que se opuso al absolutismo, a la Iglesia Católica que encarnaba el absolutismo, nosotros no vamos a comprender por qué Duarte se fue con el rabo entre las piernas, porque hasta sus mismos amigos, al declararse enemigo de Dios por la Iglesia, a Duarte, todos los amigos le sacaron el pie, todos salieron huyendo. Aquí en esa época el 98% de la gente era analfabeta, incluyendo a la madre de Duarte, y creyentes y supersticiosos. Don Guido, pero Duarte no fue enemigo de la Iglesia Católica. No. Duarte no fue enemigo de la Iglesia Católica. No, era enemigo de la ideología de la Iglesia Católica. No, es que si Dios era contrario. El diario de Duarte no refleja eso. No, Duarte era absolutamente contrario a la monarquía, era un demócrata, un demócrata liberal, y la Iglesia encarnaba la monarquía, el absolutismo, pero en esa época era un estado más grande que la República Dominicana, que tenía ejército y naves de guerra, y no tenía aviones porque no habían. Pero si hubiese habido aviones, tuviera sus portaaviones y sus jets. Porque era un estado. Hemos conversado con don Guido Riggio Pou, de Santiago de los Caballeros, descendente de italianos. Don Riggio, Guido Riggio, foro por un Estado laico. Los miembros del Estado laico. Sí, del foro. Magali Pineda, Argelia Tejada Yanguela,
Carlos Baez Ever, Susi Pola, Denis Payobonqui, Manolo Vidal, Lorena Espinosa, entre otros. Susi Pola. Susi Pola. ¿Y quién es Carlos Baez Ever? ¿Cuál es? Un compañero que escribe en acento, un intelectual muy importante. Mira, y Magali Pineda, la mujer de Fafa. Sí. Nosotros hicimos una manifestación el día 27 de febrero en el Parque Duarte y ahí fuimos al Parque Colón y hicimos un piquete en la catedral dando el presidente ¿Eso significa que esas firmas que usted mencionó, muy pretio, Payowonsky también, son ateos? No, el movimiento laico no es ateo. El movimiento laico son gente que creen en que no debe haber privilegio en la sociedad y que la iglesia es una fuente, es un centro de atracción hacia los políticos. Es decir, la religión termina dominando la política y la política se asocia con la religión para amansar a los pueblos, para volverlos torpes y tontos. Es como decía Carlos Mar. ¿Ustedes creen que Carlos Mar decía que la religión es un opio? Bueno, yo creo que Carlos Mar se quedó corto. ¿Cómo? Porque resulta que la religión, Julio, lo que quiere dominar es la voluntad humana. Por eso es que le hablan de fe. ¿Qué es peor que el opio? La fe, peor. La fe es un antídoto para la razón. Es decir, fulano de tal, trágate esta pastilla de fe para que no la tomes. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.